Los rigurosos doctores del Fondo Monetario Internacional han hecho un diagnóstico bastante menos optimista que el que han efectuado los cirujanos Rajoy y de Guindos. Según el FMI, el cáncer del paro seguirá extendiéndose hasta alcanzar al 27% de todo el tejido laboral. Y el nivel en sangre del Producto Interior Bruto bajará un 1,6%. Los especialistas dicen que, en todo caso, el paciente podría empezar a recuperarse a partir del 2014. Esto si no hay nuevos recortes, pero en cualquier caso la recuperación será demasiado lenta. Mientras tanto, los cirujanos Rajoy y Rubalcaba continúan en lo suyo. El físico Rubalcaba continúa acusando a Rajoy de aplicar al paciente la medicina equivocada, mientras que Rajoy se defiende alegando que quienes aplicaron una medicina anterior, el equipo médico anterior, puso al borde de la muerte al paciente español. Para escuchar todas las opiniones, para oír todas las preguntas y sobre todo para que respondan los que más saben, comienza aquí y ahora Pido la Palabra. Querido público, buenas noches. Si hoy es jueves, si en este momento son las 10:05 de la noche y si esto es Canal Sur Televisión, esto será... ¡Pido la Palabra! Bienvenidos. Bienvenidos todos a una nueva edición de Pido la Palabra y hoy vamos a tener un programa muy pegado a la actualidad, porque, entre otras cosas, vamos a preguntarnos cómo es posible crear empleo, cómo es posible la creación de empleo en estos momentos. Y también vamos a hablar de cómo, en medio de la crisis, influye en la felicidad y en la pareja. Pero antes vamos a hablar de la valentía de los jueces a la hora de juzgar casos recientes que están en todos los medios de comunicación. Y para ello hemos invitado al fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. José Antonio Martín Pallín, además de magistrado emérito del Tribunal Supremo, fue presidente de la Asociación de Derechos Humanos en nuestro país y portavoz de Jueces para la Democracia. Enseguida vamos a entrar en materia, pero la actualidad manda, usted ya lo sabe. Sí, efectivamente. Y sobre el juicio, la sentencia más bien, a Isabel Pantoja, en 3 palabras, ¿cómo ha recibido la sentencia o cómo la ve? Yo la veo como una sentencia que tiene un número y que trata de unos hechos, unos fraudes a la hacienda pública, y el personaje es lo que le da la diferencia, pero los hechos son igual que otros muchos. El personaje le da la diferencia, pero los hechos iguales. Son iguales. Hemos salido a la calle para preguntar qué piensan los andaluces de la valentía o la cobardía de los jueces en nuestro país. Yo creo que los jueces están muy hartos de los políticos y creo que hay una especie de revolución ahí callada entre los jueces y que no lo van a callar fácilmente. La clase judicial de este país suele ser muy cobarde porque está muy manipulada por los grandes partidos. Pero el juez Castro ha sido muy valiente porque la cantidad de presión que tiene que haber tenido él para imputar al menos a la infanta Cristina ha tenido que ser terrible. Si hubiera sido yo la que hago esto, estoy en la cárcel y me han embargado todo lo que tengo. Que hay tanto interés de por medio que no sabría ni decirte si son cobardes o no son cobardes. No lo sé. Será lo que diga el gobierno, no lo que diga la justicia. Eso sería un tema muy largo, pero en la justicia falta mucha justicia. Te digo la verdad, yo veo, por ejemplo, la justicia americana, a lo mejor demasiado dura, pero un poquito mejor. Un poco más de seriedad y que la justicia cambie, porque las cosas se hacen demasiado largas y hoy día triunfan los sinvergüenzas. Me parece que va a ser complicado que actúen con valentía porque, en fin, hay muchos intereses creados, hay cosas que no vamos a ver nunca y eso es lo que trae la democracia, que hay cosas que el pueblo no va a saber en la vida, seguro. Me imagino y quiero pensar y quiero creer que van a llegar hasta el final de todo, porque esto de verdad que es para llegar hasta el final.
quiero creer que van a llegar hasta el final en todo. Eso. Bien, pues durante toda la semana nuestros compañeros de Canal Sur Radio y los informativos de Canal Sur Televisión nos tienen plenamente informados. Llegado el jueves, que es hoy, la calle opina, el público que está aquí pregunta y usted responde. ¿Preparado? Preparado. Vamos a empezar por Cádiz. ¿Le parece bien? Sí. Vamos a empezar por Cádiz. Manos arriba todas. A ver, María, adelante. Tu pregunta. Buenas noches, señor Martín. Buenas noches. Desde el pasado martes solo se escuchan en la calle los nombres de Isabel Pantoja, Maite Zaldívar, Julián Muñoz. A mí me gustaría saber si hubiera cambiado la sentencia del caso Malaya, si en vez de Isabel Pantoja hubiera sido cualquier anónimo de la calle. Bueno, creo que algo anticipé antes. Es inevitable aquí en España y en cualquier país del mundo. No olvidemos, por ejemplo, los juicios americanos a O.J. Simpson, el juicio que va a haber en Sudáfrica, Pistorius. O sea, cuando el personaje es relevante, cambia el enfoque de los medios de comunicación. Ahora, los jueces juzgamos hechos, y los hechos son los que pasan delante de los tribunales, con los testigos, etcétera, etcétera. Y después es inevitable que el personaje marque un poco la relevancia informativa. Y yo creo, sinceramente, que la sentencia, no conozco los entresijos, pero hubiera sido parecida con cualquier otra persona y a lo mejor, y por supuesto, no hubiera salido en los medios de comunicación. ¿Y la considera ejemplarizante? Las sentencias no deben ser ejemplarizantes, deben ser las conductas. Las sentencias están para si es posible, dar a cada uno lo suyo y restablecer la paz social. No siempre se consigue, no se crea que es tan fácil. Gracias. Gracias, María. Señor magistrado, ¿a los jueces le puede interesar que le toque un juicio como el de Isabel Pantoja, Urdangarín o Bárcenas? Bueno, nosotros estamos a lo que salte, ¿no? Porque dicen que hay jueces estrellas, ¿no? que quieren salir en los medios. Yo, a lo largo de mi larga experiencia profesional, me han tocado unos cuantos casos de personalidades relevantes, pero me han tocado. Yo no he salido a la calle a buscarles, yo estaba tan tranquilo en mi despacho cuando me han traído los papeles. ¿Pero beneficia o perjudica un juicio así? Bueno, realmente hay que procurar aislarse un poco del medio ambiente, pero para eso nos pagan, esa es nuestra labor. Vamos a Huelva. Zulema, adelante, tu pregunta. Muy bien. Hola, buenas noches. Mi nombre es Zulema, tengo 26 años, soy estudiante de Administración y Finanzas y bueno, mi pregunta es la siguiente. Sí me gustaría que por favor usted se mojara, ¿vale? Bueno, porque creo Zulema, que es lo que todo el mundo estamos esperando. La primera vez que preguntas en el programa y viene fuerte, ¿eh? Vengo yo fuerte porque es una pregunta yo creo que nacional, que todo el mundo esperamos respuesta. Se agradece el mojarse con el calor que hace esta. A mí me gustaría saber, ¿qué cree usted? O sea, si cree usted que el juez Castro ha permitido que Iñaki Urdangarín siga teniendo su pasaporte, se vaya a trabajar fuera de España, concretamente en Qatar. ¿Qué opina usted de eso? ¿Puede ser que sea por el que es el yerno del rey? Bueno, hay mucha gente a la que se le retira el pasaporte porque hay riesgo de fuga o posibilidad de que destruya pruebas que sean decisivas a la hora de resolver. Yo creo que en estos momentos el señor Urdangarín ya no creo que tenga la tentación del riesgo de fuga, que se convierta en un prófugo, en el fugitivo, y por otro lado ya no puede destruir ninguna prueba. Luego esos dos elementos, que son los que justifican la retirada del pasaporte, no existen. Pero hay un elemento que para mí incluso aconsejaría el que se fuese a Qatar, siempre y cuando el contrato millonario que van a hacer con él se refleje la cantidad que va a percibir y le sea embargada para que pague los 9,8 millones de euros que debe a... Zulema, respondida. Bien, pues señor magistrado, vamos a Almería. A ver, vamos Manolo, que es abogado y le gustará preguntarle. Vamos a ver. Muy buena. Para mí es un honor, excelentísimo señor, poder dirigirme a usted fuera del ámbito de un tribunal. La pregunta que quería efectuarle, se dice, sobre todo en estos últimos tiempos, se comenta y demás, que existe una excesiva ya
politización de la justicia, pero cabría también hablar de que se está produciendo una judicialización interesada de la política. Bueno, yo me quedo ahora con este último factor, ¿no? Los políticos han encontrado en nuestro sistema procesal, se lo han encontrado así desde el siglo XIX, ¿no?, que es muy cómodo el aparcar los conflictos políticos, que hay que resolverlos en tiempo rápido y de forma política. Uno los lleva a un juzgado y, por ejemplo, pues en el caso de la Gürtel llevamos 4 o 5 años, más o menos. El caso Malaya pues ha durado casi 2 años el juicio oral y no sé cuánto la tramitación. Mientras el sistema favorezca estos tiempos tan largos, cualquier persona, y los políticos más, tendrán la tentación y dice, bueno, aparquémoslo ahí porque me salto 3 o 4 elecciones, mientras los jueces resuelven. Y siempre está la presunción de inocencia, el presunto implicado, el presunto imputado, en fin, todas estas cosas que manejamos los juristas. Muchísimas gracias. O sea que directamente los políticos se están beneficiando de... Y más que los políticos, también los grandes delincuentes financieros, también el sistema no funciona. Un ejemplo, el presidente de la República Federal de Alemania hace un año tuvo que dimitir porque un amigo le había pagado unas vacaciones y alguna otra invitación. Bueno, pues creo que la semana pasada ya fue juzgado. Esto en España sería un milagro. La semana pasada. Jaén, vamos a Jaén. José, adelante. Buenas noches. En la actualidad se está poniendo de moda en España los scratches. Sin embargo, y muchos juristas creen que no son ilegales. Sin embargo, algunos políticos, como María Dolores de Cospedal o Esperanza Aguirre, los tildan de ser nazismo puro o estar relacionados con ETA. ¿Qué opina usted sobre estas informaciones? Bueno, es una forma de hacer política que es conflictiva, es discutible, no se puede tener una opinión unánime según los casos. Por ejemplo, yo recuerdo ahora 2 casos, uno en Lugo y otro ha sido recientemente, que ha sido ejemplar. El diputado interpelado se ha acercado a las personas que estaban reunidas, ha hablado con ellos, les ha planteado el problema y todo ha terminado muy civilizadamente. Si elevamos el tono y eso se convierte ya en gritos o cualquier otro acto de violencia, ya empezamos a entrar en un terreno que no sería conveniente. Pero, por supuesto, es una forma de ejercitar el derecho de reunión y de manifestación. O sea, que haciéndolo de forma proporcional al caso y para que los políticos sepan que los ciudadanos les pueden interpelar. Si en este país existiese lo que seguramente pues, han estado ahora, un diputado inglés ha estado hasta hace 3 horas en su oficina de su barrio y de su distrito atendiendo a todas las personas de su barrio y de su distrito. Si los diputados españoles hicieran lo mismo, a lo mejor evitábamos estas cosas. Pero yo creo que si se ejercita proporcionalmente es una forma legítima de expresar el derecho de reunión, de manifestación y de participación. Abusar de él no creo que sea bueno que un país viva continuamente haciendo política con scratches, sinceramente. Muchas gracias. Gracias, José. Vamos a Granada. Eva, adelante. Vamos a ver. Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, si apareciese el cadáver de Marta del Castillo, y ojalá que sea así para que la familia descanse, ¿qué es lo que ocurriría con la sentencia que se le ha impuesto a Miguel Carcaño y a los demás inculpados, acusados? Sí. Sí. Ser acusados. Bien, mire, respecto a Miguel Carcaño, las cosas ya han llegado a una sentencia definitiva y firme y es inalterable. Se produciría pues que la familia de alguna manera recobraría la paz y no esa intranquilidad que tiene ahora. Respecto de otras personas que no hayan sido acusadas de este hecho y que no hayan sido juzgadas, por este hecho concreto de la muerte, pues sería un hecho nuevo y por tanto, si aparecen pruebas, porque no basta con la palabra de una persona, si aparecen pruebas y no había sido acusado
por estos hechos nuevos, pues podría ser juzgado. Podría haber nuevos inculpados, digamos. Sí. Gracias. Bueno, ¿cómo está el público? ¿Ya han sacado lo de Urdangarín, Pantoja, Bárcenas, ahora lo de Miguel Calcaño? ¿Todavía Bárcenas no ha salido? No, Bárcenas todavía no han salido, bueno, colateralmente. Vamos a ver, Sevilla. A ver, José Antonio, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Después de todos estos casos que estamos viviendo, ¿cree usted que nos estamos quedando ya sin motivos para creer en la justicia? Bueno, no por estos casos. Yo creo que esto se repite cíclicamente, ¿no? Hay momentos de gran tensión informativa en los tribunales. Bueno, yo que claro, tengo bastantes años y que he vivido la dictadura en la que había censura, a mí lo que más me llamaba la atención cuando salía a Italia o Francia es que los periódicos hablaban de casos judiciales, cosa que en España no se hablaba, aunque había también algún caso, como el caso Matesa, que dio lugar a un conflicto político importante, pero ahora, como la prensa es libre y los personajes pueden ser objeto de crítica, pues esto adquiere más relieve y hay una sensación como de que hay demasiado barullo y poca serenidad. Bueno, encontrar la justicia, pues, en fin, me van a permitir que acuda a una autoridad mundial y universal del derecho, Kelsen, que después de muchos años y siendo una persona indiscutida mundialmente, tiene un libro que se dice ¿qué es la justicia? Se lo pregunta al final de su vida. O sea que, bueno, si lo hacía Kelsen, tenemos que preguntarnos continuamente ¿qué es? ¿Qué es la justicia? ¿Y para usted qué es la justicia? Pues tratar de resolver un conflicto que ha alterado la paz social, que ha lesionado los derechos de las personas, un homicidio, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, etcétera, etcétera, y dentro de los cauces establecidos por la ley y con las garantías de un Estado democrático, es decir, no vale todo, no se puede hacer trampas en los juicios, con esas garantías tratar de buscar la verdad. Pero claro, cuando un juez, un tribunal se sienta, ya la verdad ha desaparecido. Viene de 2 años atrás y vemos la verdad como en un espejo. Y el espejo son los testigos, los peritos y todas las personas que están reproduciendo delante del tribunal lo que sucedió hace 1 año, 2 años o 3 años. Tratar de bucear y de sacar de todo eso la realidad y responder de forma justa es nuestra tarea. Es difícil. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Vamos a Córdoba. Adelante, Córdoba. Juan, adelante. Buenas noches, señor Martín, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. ¿Realmente podríamos denominar un acto de valentía que el juez Castro por fin ya se haya decidido a imputar a la infanta o ha podido ser producto de la presión mediática? Bueno, un acto de valentía. Pues ya que me ha dado usted la oportunidad, yo siempre cito a un Lord Canciller inglés, Lord Linkhart. El Lord Canciller inglés es el equivalente al ministro de Justicia, es el presidente de la Cámara de Justicia de los Lores, que definía en el siglo XIX, dice, un juez debe ser ante todo un caballero. Entonces las damas no podían ser jueces. Tiene que tener una gran dosis de valor, decía, y sentido del equilibrio y sentido común. Y añadía, y si además sabe un poco de derecho, le será muy útil. Entonces el Lord Canciller, para mí, siempre ha reflejado lo que un juez tiene que hacer, con el caso del juez Castro: serenidad y valor. Creo que ha hecho lo que tenía que hacer y lo ha hecho muy bien. Y por tanto creo que debemos felicitarnos todos de que no haya barreras ni cortapisas y que al final se haya llegado a tomar declaraciones. Es que muchas veces las cosas se leen precipitadamente. Ese auto es muy largo y al final dice, no, si yo lo que quiero es tomarle declaración para ver si después de la declaración tengo motivos para solicitar o proponer que se abra el juicio oral. Eso es lo que ha dicho el juez. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Vamos a Málaga, que todavía no ha preguntado. Higinio, adelante. Buenas noches, señor Martín. Según las noticias de prensa, televisión y demás, estos últimos años atrás, el rey ha tenido variadas reuniones con su yerno relativo a sus negocios y demás, ¿no?
Indudablemente esto no significa que supiera o que permitiese actividades ilegales, claro está, ¿no? Pero sí tener una información pues, relativa a lo que está ocurriendo ahora con el caso Nos. ¿Se podría imputar al rey en el caso Nos o es intocable también para esto? Bueno, la Constitución dice que la persona del rey es inviolable. Es una expresión que dicen los expertos, es que está en muchas constituciones y en muchos otros países. Pero yo creo que es una institución que tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Esto en el siglo XIX, principios del siglo XX, podía tener alguna justificación. Ahora, después de la Declaración Universal de Derechos Humanos, después de los pactos internacionales, después de que haya un Tribunal Penal Internacional en Roma para los crímenes contra la humanidad, en el que se exige expresamente que los estados que lo firman renuncien a la inmunidad de los jefes de Estado, y España lo ha firmado, las cosas varían. Ahora, estamos ante una conducta que, como usted ha expuesto, pues una conducta de conocimiento, etcétera, etcétera, y hay otro límite, que yo considero que es el que marca la Constitución. El juez es inviolable respecto de aquellos actos que tienen que ser refrendados por los ministros. Los actos de la vida privada, para ellos no serían inviolables. Y le voy a poner, por ejemplo, hace poco ha habido unas demandas de reclamación, civiles de reclamación de paternidad ante dos juezas. Y yo creo que erróneamente dijeron que le protegía la inviolabilidad de la Constitución. En mi opinión, para eso no le sirve. Ahora se ha hablado de una herencia del rey. Imaginemos que cualquier otra persona dice, oiga, que esa herencia, que estos bienes son míos. ¿Cómo no va a poder reclamar esa persona que los bienes son suyos ante un tribunal? Luego, creo que algunos deben cambiar su mentalidad y saber que hay una Declaración Universal que dice que todos nacemos libres e iguales ante la ley. Pero el rey en este caso sí podría ser imputado por esa modificación. No. No podría ser, según la legislación que tenemos, ¿no? Pero información tendrá, me imagino, ¿no?, sobre su yerno. No, aparte que los hechos que se conocen tampoco, en principio, no tienen... Ahí hay un aspecto que no se ha tocado, es que, bueno, por un lado hay una persona que se presenta como yerno del rey y por otro lado hay unos políticos que con una facilidad pasmosa sacan el dinero de todos los ciudadanos y se lo dan y dice, hombre, como es el yerno del rey, algo caerá. Están acostumbrados ya a esto y no... Bueno, Higinio, gracias. Han preguntado las 8 provincias ya, pero vamos a dar más preguntas. A ver, Almería, María Ángeles, adelante. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Muchas gracias. Una preguntita. ¿Se está produciendo entre los jueces algún debate interno contra los desahucios y cómo está afectando a las personas que lo están padeciendo? Pues efectivamente, y para mí que, bueno, ya estoy jubilado, es una satisfacción enorme que se haya despertado en jueces de muy diversa tendencia ideológica y de todas las asociaciones, la llamada asociación profesional, Jueces para la Democracia, en fin, hay 4 asociaciones judiciales de diversas tendencias y todos, o la mayoría, confluyen y están de acuerdo en que la ley reguladora de los desahucios en España es una ley depredadora, es una ley que, según la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, es pecaminosa porque la usura es pecado. Según los santos padres, no sé, a Rouco no le he oído nada estos días sobre el tema de la usura, pero creo que cuando yo estudiaba el catecismo me decían que era pecado. Y claro, cuando se trata de solucionar el conflicto y decir, no, usted se queda 2 años o 3 años como en la ley andaluza, pero va a seguir pagando intereses de demora del 20%, pues las cosas se presentan con un dramatismo que ha hecho reflexionar a los jueces y que han dicho, dice, señores, estas cláusulas son abusivas, estas cláusulas son nulas y además, afortunadamente, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que es el que interpreta la legislación europea, pues nos ha dado la razón. Somos el único país de la Unión Europea que expulsa a personas de sus casas. En Alemania, con todo la señora Merkel que usted crea, es imposible que a nadie lo echen de su vivienda.
Pero España es diferente, ya lo decían hace ya mucho tiempo. Sí. Gracias, María Ángeles. Gracias. Gracias. Vamos a Córdoba. Sandra, adelante. Hola, buenas noches, señor Martín. Mi pregunta es la siguiente. ¿Le parece que el decreto ley aprobado en Andalucía, mediante el cual se podrá sancionar a aquellas entidades financieras que no alquilen su stock de viviendas vacías, pueda llevarse a cabo a escala nacional? Bien, cualquier intento que trate de paliar, creo que esto es un paliativo, es bueno. Incluso el decreto del Gobierno de los 2 años. No tenemos por qué ser sectarios. Me parece más afinado jurídicamente el de Andalucía, pero es que esa no es la solución. La solución es la solución alemana, holandesa, inglesa, y es crear un parque de vivienda de alquiler y una empresa nacional de alquiler. Esto se ha hecho en toda Europa y aquí nos va a costar mucho trabajo porque todos, yo el primero, entramos en la trampa de la propiedad. Y aún ayer al señor Guindos se le escapó en el Parlamento decir, es que con la medida de Andalucía los jóvenes no van a poder acceder a la propiedad. Decía, pues señor Guindos, no insista usted en lo de la propiedad, que eso ya no se lleva en ningún lado y nos ha llevado a la catástrofe. Por tanto, si a través de esas normas se consigue un parque importante de viviendas dispuestas en alquiler, este es el camino. Todo lo demás son paliativos y parches. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Ahora que estamos con los desahucios, ¿qué opina de lo que ha pasado hoy, que han retirado la iniciativa popular legislativa para que se diera la dación en pago, alquiler social y que se detuvieran los desahucios? 1,5 millones de firmas, ¿para qué sirven? Pues efectivamente, esto es muy desesperanzador para la salud de la democracia, porque ha sido muy bueno el hecho de que el sistema permita 1.400.000, en su día puede ser más personas, poner en marcha una iniciativa. A mí lo que me preocupa es la forma arrogante de poner avasalladoramente la mayoría absoluta como único argumento y después decir que los pobres bancos se van a ir a la quiebra. Hombre, no me parece un argumento serio. Los bancos han quebrado por muchas causas y algunas son quiebras criminales, es decir, que debían estar, ya hay iniciativas, sí. Hay querellas por el caso de Bankia, veremos a ver cómo evolucionan, etcétera, etcétera. Pero no me parece serio que ningún economista, creo que después vamos a tener un economista, pueda sostener que efectivamente acceder a la dación en pago cause la ruina de los bancos. La dación en pago es algo tan elemental como el dar en garantía una cosa. Si yo ahora le pido a usted 20 euros y le doy mi teléfono móvil en garantía y no le devuelvo los 20 euros, se queda usted con mi teléfono móvil, pero aún encima no me trate de cobrarme las facturas de Internet. Bien. Seguimos. Vamos a Jaén. Manuel Jesús, adelante, tu pregunta. Buenas noches, señor Martín. Vamos a ver, es una pregunta que todos lo tenemos en la calle, pero que no hemos oído ninguna sentencia al respecto. Vamos a ver, en las sentencias judiciales de los casos de corrupción, cuando se condena a una persona ya firme con la cárcel, ¿por qué no se ha dado en España que se le complemente esa sentencia con la devolución de todo el dinero público que se haya llevado esa persona? Y pongo los futuros posibles sentencias de los casos del ERE, del caso NOS, del caso de Bárcenas, de los ayuntamientos, porque hay sentencias, pero o hay una multa, pero no hay una expresa, decir, usted tiene que devolver hasta la última peseta. No, efectivamente eso está en la ley y aparte hay responsabilidad penal y lo que llamamos la responsabilidad civil. En el caso anterior me he referido al caso NOS, que son 9.800.000, me parece, y hay que conseguir, el sistema habla de embargos de viviendas, embargos de cuentas corrientes. Hay un problema, en los embargos de viviendas el sistema es desastroso porque prácticamente las subastas son a la baja, con lo cual la vivienda pues cae en manos siempre de algún aprovechado. En el caso de las cuentas corrientes, si se trata de personas normales, las cantidades no suelen cubrir las responsabilidades y en el caso de las cuentas corrientes, si se trata de personas normalísimas, están en paraísos fiscales y entonces se alza el secreto bancario. El secreto bancario que yo creo que también, igual que se hablaba de la inviolabilidad del rey,
es algo que debe desaparecer. Se acaban de reunir los ministros de Economía y salvo Austria, la ministra austríaca ha dicho algo increíble, viene a decir que atentaría al derecho de privacidad, casi como si fuesen las tablas de la ley. Yo, pero que me cuenta si ese dinero procede de delincuentes y de delitos, porque hay dinero de evasores fiscales y hay dinero de la droga. Si seguimos consintiendo el secreto bancario, es muy difícil que consigamos la restitución. Pero en España el secreto bancario está entre comillas, porque el último caso de lo que se ha pedido con Suiza, España no lo ha dado precisamente porque ese señor no ha hecho el secreto bancario. Pero se refiere a la extradición que ha pedido Suiza. De Falciani. Bueno, no, todavía no sabemos. Fue la vista el otro día, que yo sepa no ha salido la resolución de la Audiencia Nacional diciendo si accede... Pero la Fiscalía no ha permitido que se extradite. La Fiscalía, afortunadamente, y yo lo elogio, creo que se ha opuesto, porque hay una causa legítima y que ha sido descubrir a cerca de 700 y pico honrados ciudadanos españoles, de esos que se llevan la mano al pecho cuando suena el himno nacional y no se sabe si se están sujetando la cartera o que tienen muchas emociones. Muchas gracias. Gracias. La mano al pecho. A ver, vamos a Sevilla. Luis, adelante. Señor Martín, buenas noches. Buenas noches. Últimamente en España estamos en unos índices de crispación increíbles. Y esto cada vez más, el todos contra todos. El todos contra todos se acentúa todos los días un poco más. Usted ha publicado trabajos sobre la guerra civil en España. ¿Estamos volviendo otra vez a las dos Españas? Bueno, un momento, señor magistrado, que esta pregunta, Luis, merece un respiro y se lo vamos a dar. Bueno, se lo vamos a dar. Volvemos en un momento respondiendo a esta pregunta. Hablaremos de Bárcenas y también con estos temas de actualidad. Volvemos enseguida. Tras las declaraciones del príncipe, ¿van a ser los jueces españoles más valientes en sus sentencias? ¿Qué le falta y qué le sobra a la justicia española? ¿Cómo se puede empezar a crear empleo? ¿Es necesaria una nueva reforma laboral? ¿Deben llegar los partidos políticos a un gran pacto? ¿Somos los españoles felices? ¿Qué cosas nos proporcionan más felicidad? ¿Podremos vivir felizmente después de la crisis? ¿Tiene dudas psicológicas que quiera resolver? ¿Algún problema emocional que solventar? Nuestra psicóloga de guardia, Arantxa Coca, contesta todas las preguntas. Hoy en Pido la Palabra. Ya estamos de vuelta en Pido la Palabra, son en este momento las 11 menos 14 minutos de la noche y antes de seguir queremos agradecerle su fidelidad, porque el jueves pasado, con ocasión de la visita de Pablo Pineda, este programa lo siguieron más de 400.000 telespectadores, lo que dio una audiencia de un 11% en el famoso SARE. Gracias de verdad por su fidelidad y por continuar con nosotros. Gracias. Bien. Y estamos con José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, y le habían hecho una pregunta desde Sevilla. Señor magistrado, Luis, repite la pregunta. Se la repito. Era en relación a los momentos de crispación y la sensación del todos contra todos que hay en España ahora mismo. Y lo que le comentaba, usted ha publicado trabajos sobre la Guerra Civil Española y mi pregunta era, ¿estamos volviendo otra vez a las dos Españas? Bueno, yo creo que no, porque las circunstancias históricas son absolutamente diferentes. Tengamos en cuenta que la Segunda República es coetánea a la llegada de Hitler al poder en Alemania, de la llegada de Mussolini en Italia, del gobierno del Frente Popular en Francia. Es una circunstancia histórica que muchas veces se la achacan a la Segunda República y a mí me parece que es injusto. Estábamos viviendo el preludio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en aquel momento, yo creo que el famoso verso de Machado de que una de las dos Españas, Adelante del corazón, iba por otro lado, y que incluso había una derecha democrática que tuvo que exiliarse. Hay mucha gente de derechas que se exilió porque el franquismo inició una campaña brutal de exterminio y de genocidio. 112.000 consejos de guerra con condenas de muerte, no todas ejecutadas, y 313.000 desapariciones forzosas de personas.
Si lo trasladamos aquí ahora y vemos que, por ejemplo, en el Tribunal de Roma se ha juzgado a los dirigentes serbios por la matanza de Srebrenica, 5.000 personas, ya sé que los muertos no está bien contarlos, vemos que no tiene nada que ver. Ahora lo que hay es una tensión enorme entre dos tendencias que intentan disfrazarse de teorías económicas, pero que son profundamente confrontadas ideológicamente. El neoliberalismo de la Escuela de Chicago, y perdón por meterme en el terreno de los economistas, y lo que supone la socialdemocracia. Incluso algunos han llegado a comparar en su delirio, esta gente, algunos de la derecha que no leen demasiado, a Keynes con Carlos Marx, lo cual es un disparate monumental. Pero Keynes es una persona que plantea una política de que el Estado atienda a las necesidades sociales, y ahora solo hay dos alternativas. Pues eso a lo mejor se refiere usted a esas dos Españas. La España que se lleva los capitales al extranjero, la España que no paga los impuestos y bordea el fraude fiscal, y la España que está soportando los recortes en educación, en sanidad, en dependencia y en muchas cosas. Entonces, esas son las dos Españas. Gracias. Gracias, Luis. Bien, antes de pasar a las redes sociales, como no ha salido Bárcenas y por alusiones que usted hizo, señor magistrado, ¿cree que en el caso Bárcenas veremos a Bárcenas en el banquillo y devolviendo el dinero que salió de este país fraudulentamente? Bueno, devolver el dinero ya es demasiado, pero vamos, creo que las cosas... ya se deja casi siempre para lo último. Las cosas marchan por un camino que, en fin, todavía es exasperantemente lento. Repito, pongo el ejemplo de Alemania, del presidente de la República. Esto se podría solucionar. Es más, el juez Gómez Bermúdez intentó solucionar algo sencillísimo. Es que hay una lista. Él tenía una lista, creo que de 15 o de 16 presidentes de grandes compañías de construcción conocidísimas, alguno hasta presidente de algún club de fútbol, que habían dado dinero después de conseguir una contrata de obra pública. Eso, en mi opinión, es un delito de cohecho. Pero en este país se dice que sí es financiación y que, como no está muy claro lo de la financiación, que es una contribución, y esta mañana ha salido un ingeniosísimo personaje que ha dicho que pagaban no como presidentes de las constructoras, sino como personas físicas. Vamos, yo si estoy en el tribunal me río por dentro y no le hago ni caso, porque en fin, está en su derecho, que para eso le pagan, para defender a las personas, pero me parece un argumento un poco burdo, ¿no? Y eso se podía resolver, pues no sé lo que durará la declaración de 15 personas, pero una semana o 15 días, y si es cierto, porque están ahí los papeles, pues celebrar el juicio en un tiempo razonable. ¿Pero pagará por sus presuntos delitos? Pues eso ya es hacer profecías. Yo creo que en este momento, tal como están los datos que se manejan, los datos que yo no conozco las actuaciones, todo apunta efectivamente hacia una evasión de capitales, un posible delito fiscal y, desde luego, autoría directa en delitos de cohecho pasivo por haber recibido. Aunque él ha dicho una frase que no hay que echar en saco roto. Dice, no, yo nunca he requerido a ningún constructor para que pagase una comisión. Yo me limitaba a anotarlas. A anotarlas, apuntador. Sí, exactamente. Ya veremos en qué para. Hacen gestos desde el público. Mar Barrera nos pone al tanto de lo que dicen las redes sociales y de lo que se está comentando. Bienvenida, Mar. Buenas noches, Jesús. Bienvenida. Buenas noches, magistrado. Hola, buenas noches. Como sabes, siempre le pedimos a nuestros amigos de las redes que nos envíen frases relacionadas con el debate. Hoy me han sugerido una de Albert Camus que dijo: si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo. Muchos internautas creen que los jueces deberían ser valientes siempre y no de forma excepcional para cumplir con el fin de hacer justicia. De todas las preguntas que nos han llegado, hemos seleccionado 3. La primera, ¿qué opina sobre la nueva potestad del juez para apartar de su cargo público a un político cuando éste sea imputado en un proceso judicial? Bueno, eso hay que tener mucho cuidado porque, claro, en este país y los propios políticos, yo creo que de una manera imprudente y casi suicida,
como se tiran unos a otros, es que tú tienes imputados, yo tengo 2, tú tienes 3, pero el mío senador, el tuyo no sé qué. Entonces entran en un barullo infantil propio de la inmadurez política de la mayor parte de esos personajes, y no se dan cuenta que imputar es atribuir a una persona una cosa ante un juez y que tiene apariencia delictiva. Por tanto, sería una precipitación excesiva que por una simple imputación se apartase a nadie de su cargo. Que la investigación avanza y ya tenemos datos, documentos, etcétera, más sencillo, si en vez de un delito de corrupción es un asesinato y la han pillado con la pistola en la mano y el puñal chorreando sangre, pues hombre, mire usted, es que la imputación parece que es una cosa bastante fundada. Pero si no, calma, hay que esperar, como decía, mencionaba antes, me parece, el juez Castro, cuando ha dicho de la infanta Cristina, que vamos a escucharla. Y después de escucharla, con lo que diga y con lo que dijo su secretario, que es lo que ha motivado la comparecencia, pues ya sacaré yo una conclusión. Y precipitarse, esto habría que llegar a un acuerdo, no es sencillo, pero habría que llegar a un acuerdo nacional para ver en qué momento. Hay otras personas que, bueno, no necesitan en absoluto, pues simplemente basta con una imputación de haberse saltado un semáforo en rojo para que un parlamentario inglés a lo mejor dimita. Segunda pregunta, le pido brevedad en su respuesta. ¿A qué cree que se debe que 5 partidos propongan enmiendas a la reforma del Consejo General y el PP las rechace todas? Bueno, es que el Consejo del Poder Judicial es una fruta muy apetecida, porque a través de él se nombran los magistrados del Tribunal Supremo. Si se nombrase el juez de Carmona o de algún sitio, no habría tanta lucha, pero es que, claro, un magistrado del Tribunal Supremo, de la sala en la que yo he estado, pues puede condenar a 2 ministros como los condenamos, ¿no? Y una sala de lo contencioso administrativo les puede echar abajo el plan lingüístico de una comunidad, o un plan de infraestructuras, y entonces pues ahí ya hay mucho interés en manejar esos nombramientos. Y tercera y última pregunta, se pregunta uno de nuestros seguidores, ¿no deberíamos dejar de meternos en temas judiciales y crear más empleo? Bueno, por supuesto. Bueno, pero se pueden hacer las dos cosas. Se puede crear empleo y meterse en temas judiciales. Es que hay mucha gente que pone alternativas o lo uno o lo otro. Se puede hacer eso e incluso ser feliz. No, pues nosotros vamos a hablar, ya nos ha dado usted los titulares, los pasos. Vamos a hablar de la creación de empleo y para eso está con nosotros, hemos invitado al catedrático de Economía José Luis Osuna, de la Universidad de Sevilla. Adelante, por favor. Bienvenido. Presento al magistrado Martín Pallín. ¿Se ha sentido cómodo? Comodísimo. ¿A gusto? Como para repetir y todo, ¿no? Sí, además con mejor temperatura fuera que la otra vez, que hacía mucho frío. Gracias por la visita. Gracias, magistrado. Gracias. Hasta luego.